El Estado argentino se librará de pagar 18.000 millones de dólares por la chapucera expropiación de YPF ejecutada por Cristina Fernández de Kirchner y por Axel Kicillof. Ahora el peronismo canta victoria y reivindica retrospectivamente esa chapucera expropiación, pero no tienen ningún motivo para enorgullecerse. Veámoslo. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de la ciudad de Nueva York acaba de revocar la sentencia condenatoria contra el Estado argentino consistente en la obligación de pagar 18.000 millones de dólares a los antiguos accionistas minoritarios de YPF representados por el fondo Burford Capital. Se trata sin duda de una buena noticia para el contribuyente argentino, que se libra de abonar una deuda equivalente a la mitad de todo el presupuesto nacional, pero se trata de una buena noticia instrumentalizada por el peronismo para justificar en retrospectiva la enorme chapuza que hicieron expropiando YPF tal como la expropiaron. Porque incluso dejando de lado el argumento libertario de que robar está mal, y de que por tanto expropiar mediante la violencia estatal, robar, está mal, aun cuando reconociéramos a efectos dialécticos la legitimidad del Estado para expropiar una empresa como YPF, el modo en el que se hizo estuvo y sigue estando fatal. Desde luego ahora los peronistas, como Cristina Fernández de Kirchner, como Alberto Fernández o como el propio Axel Kicillof, autor de esta chapucera expropiación, nos intentan convencer ahora de que no, de que hicieron todas las cosas bien y de que precisamente por ello han terminado ganando ante la justicia estadounidense. Pero que el Estado argentino se haya librado in extremis de abonar tamaña indemnización multimillonaria no significa, ni mucho menos, que las cosas se hicieran bien. Y es que recordemos, cuando el Estado argentino comandado por la banda de Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof expropió YPF, se limitó a expropiar el 51% del capital social de esta compañía, cuando los estatutos de la empresa y el folleto de emisión de YPF en la bolsa estadounidense contenían la protección para el accionista minoritario de que si alguien, ya fuera el Estado o un particular, se quedaba con la mayoría del capital social de la empresa, estaba obligado a lanzar una OPA, una oferta pública de adquisición, para que todos los restantes accionistas, ese 49%, que ya no tendría ningún poder político efectivo, no se quedaran atrapados dentro de YPF. Estas fueron las condiciones bajo las cuales la empresa fue privatizada y la empresa fue vendida en los mercados financieros, incluyendo el mercado financiero estadounidense. Pero el Estado argentino se saltó esas reglas internas de la empresa. Y es que la ley de expropiaciones argentina habilitaba al poder político argentino a quedarse con el 51% de la compañía sin necesidad de comprarles su participación al 49% restante, porque así al Estado argentino le salía mucho más a cuenta, mucho más barata, la operación de asaltar YPF. Y de hecho toda la polémica jurídica ha versado en esto, en si tenía razón el Estado argentino, apelando a su propia ley soberana de que no tenía la obligación de lanzar una OPA sobre el resto del capital social, o de si, en cambio, tenían razón los accionistas minoritarios de que el Estado argentino no respetó el estatuto de YPF y el folleto de emisión de participaciones sobre el capital social en los mercados financieros estadounidenses, y por tanto, si el Estado argentino había violado la norma orgánica constitutiva de YPF, había que indemnizar a los accionistas minoritarios. En una primera instancia, los tribunales estadounidenses dijeron que esta operación estaba mal hecha, que los estatutos de la empresa obligaban a cualquiera que se hiciera con la mayoría del capital social a opar a todos los restantes, y esa obligación también afectaba al Estado argentino. De ahí la indemnización de la que ya hemos hablado de 18.000 millones de dólares para los accionistas minoritarios. Y ahora la Corte de Apelaciones dice que no existía esa obligación porque la ley del Estado argentino,
que exime al Estado argentino de respetar esa obligación, prevalece sobre los estatutos de la compañía. Y es a esto a lo que se agarran los peronistas para decir: hicimos las cosas bien. Pero no las hicieron bien ni en el fondo ni en la forma. ¿Por qué no las hicieron bien en el fondo? Porque aun cuando estuvieras legitimado por las propias leyes que tú apruebas a hacer las cosas mal, sigues haciendo las cosas mal. Si te preocupan mínimamente los accionistas minoritarios, lo lógico es lanzar una OPA sobre la totalidad del capital social cuando te apropias del 51% del mismo. Máxime si los estatutos de YPF, si las condiciones bajo las cuales invirtieron en YPF inversores argentinos y también inversores extranjeros, determinaban que había que opar la totalidad del capital social. Esto es como si la ley habilita a los gobernantes a hacer trampas y luego los gobernantes dicen: hemos hecho trampas, pero las hemos hecho legítimamente porque la ley que nosotros hemos aprobado nos permite hacer trampas. No, aun cuando la ley de expropiaciones permitiera al gobierno quedarse con el 51% del capital social sin opar al 49%, deberían haber opado al 49%. No solo porque así proteges a los accionistas minoritarios, sino porque así salvaguardas la credibilidad de las compañías argentinas cuando salen a emitir capital en los mercados financieros. Porque al final lo que ha sucedido es que el Estado argentino se ha saltado las normas bajo las cuales se efectuaron esas emisiones de capital en los mercados financieros, y esa violación de los contratos en el extranjero se va a quedar impune porque así lo determina el Estado argentino. De hecho, esto es algo que reconoce la propia Corte de Apelaciones, que ha absuelto finalmente al Estado argentino. En la sentencia absolutoria podemos leer: a pesar de la violación consciente y flagrante por parte de la República Argentina respecto a las promesas que hizo a los inversores extranjeros, la respuesta a esta pregunta, a si debe ser condenada la República Argentina, es no. Pues vaya seguridad jurídica que ofrece el Estado argentino a los inversores nacionales y extranjeros como para que se animen a invertir dentro de la economía argentina o en empresas argentinas que coticen en el extranjero a raíz de esta sentencia. Pero es que además no solo el fondo ha sido chapucero, sino que también las formas lo han sido. Ahora, a toro pasado, el peronismo nos intenta vencer que siempre estuvo muy claro que las cosas se hicieron estupendamente. Que sí, que violamos los contratos suscritos con los inversores extranjeros, pero que lo hicimos inteligentemente, dentro de la legalidad argentina y sin ningún riesgo en ningún momento para los contribuyentes. Pero si siempre hubiese estado claro que las cosas se hicieron estupendamente, este proceso no habría estado atascado en la justicia estadounidense a lo largo de más de una década. No solo eso, de los 4 jueces estadounidenses que han revisado este caso, 2 han condenado al Estado argentino y 2 lo han absuelto. Supongo que si al final ha sido un empate de 2-2, algo de ambigüedad y algo de riesgo sí habría en el modo que escogió el irresponsable peronismo argentino para expropiar YPF. Y es que recordemos la secuencia. El Estado argentino fue condenado inicialmente por la juez Presca a pagar una indemnización a los accionistas minoritarios de 18.000 millones de dólares. Y ahora ha sido absuelto por la Corte de Apelaciones con votos de 2-1. Repito, si todo esto hubiese estado tan claro desde un principio, si se hubiesen hecho las cosas estupendamente desde un comienzo, si no hubiese el mínimo atisbo de duda de que las cosas se habían hecho mal no ya en el fondo, que eso está claro, sino en las formas, no habría habido caso en ningún momento. Pero lo ha habido y el Estado argentino ha estado a punto de perder y de tener que abonar 18.000 millones de dólares. Y algunos peronistas quizá dirán: no, pero es que la juez Presca, la que condenó inicialmente al Estado argentino, era una jueza que respondía a los espurios intereses de los capitales financieros.
no era una jueza realmente imparcial e independiente, sino que sentía una profunda animadversión hacia el Estado argentino y quería desplumarlo para beneficiar a los capitales extranjeros. Pero claro, si los peronistas articulan este argumento en contra de la sentencia condenatoria inicial de la juez Presca, entonces también podríamos pensar, como dicen muchos partidarios de Javier Milei, que al final la sentencia ha sido absolutoria en la Corte de Apelaciones gracias a la amistad que hay entre Javier Milei y Donald Trump. Pero claro, cuando algún libertario formula este argumento, los peronistas rápidamente saltan a la palestra diciendo que eso es imposible, que los jueces estadounidenses son independientes y no se dejan manipular por el poder político o por los poderes económicos. ¿En qué quedamos entonces? Si la juez Presca, que fue la que condenó inicialmente al Estado argentino, lo condenó, era imparcial e independiente, entonces, si esa jueza vio que las cosas se habían hecho mal, quizá es que no estaba tan claro que se habían hecho bien desde un comienzo. Y si decimos que la jueza Presca no era independiente, no era imparcial, era una jueza corrupta que se dejaba manejar por los poderes fácticos, pues entonces, ¿por qué no puede haber sucedido que esos mismos poderes fácticos, ahora alineados con Javier Milei a través del gobierno de Donald Trump, ¿por qué no puede pasar que esos mismos poderes fácticos también hayan manipulado a la Corte de Apelaciones para absolver al Estado argentino cuando deberían haberlo condenado? Cuidado, mi argumento no es que al final la sentencia haya sido absolutoria por la amistad entre Trump y Milei. Mi argumento es que el sentido de esta sentencia nunca fue tan obvio como ahora nos intenta vender el peronismo. Y la prueba de que eso ha sido así es que una jueza imparcial, la jueza Presca, primero condenó al Estado argentino y después, de 3 jueces, también imparciales, 2 lo han absuelto y otro lo ha condenado. Por tanto, repito, el peronismo ha colocado al Estado argentino durante más de una década al filo de la navaja por haber llevado a cabo una expropiación chapucera sin ninguna razón de peso, sin ninguna buena razón, sin ningún motivo riguroso para hacerlo. Quisieron hacer trampas amparándose en la ley que ellos mismos habían aprobado y esas trampas casi les salen mal ante los tribunales estadounidenses. Y como al final se han salvado, después de haber sometido durante más de una década a tensión financiera al Estado argentino, ahora nos dicen que siempre hicieron las cosas bien. Pero no, habéis mancillado adicionalmente el nombre de la economía argentina, volviéndola aún menos creíble, menos confiable de lo que ya era en el pasado, y habéis ahuyentado capitales no solo de inversiones reales dentro de Argentina, sino también de inversiones financieras que se han traducido en elevaciones de la prima de riesgo que han costado tipos de interés adicionales al Estado argentino. Y todo, repito, por negarse a hacer las cosas bien. Es decir, ya que expropias, que eso en sí mismo está mal, pero da igual, ya que expropias, al menos dales una opción de salida a los accionistas minoritarios, sobre todo cuando los estatutos de la compañía que tú estás expropiando preveían como protección para los accionistas minoritarios que el comprador mayoritario les diera esa opción de salida. Chapuza en el fondo, chapuza en las formas, que a punto ha estado de costarle un enorme agujero financiero al Estado argentino, es decir, a los contribuyentes argentinos. Y lo peor de todo es que el peronismo no aprende ni tiene propósito de enmienda, porque después de esta sentencia, en lugar de respirar aliviados por haberse librado del más que merecido capón del profesor, en lugar de hacer eso, proclaman a los 4 vientos de que esta torcida forma de actuar es la forma correcta de hacerlo y de que, como todos los delincuentes, lo volverán a hacer.